webinar dedicado a un tema de actualidad que tiene que ver con el cine y particularmente con una película que ganó varios premios y generó una gran discusión, que es la película El Brutalista, que ahora vamos a comentar. En la Universidad Hebraica nos interesan los diversos aspectos de la cultura judía y el cine hoy en día es un vehículo junto con la literatura en el cual se reflejan los conflictos, las tensiones, las experiencias de la vida judía. Por eso es tan importante trabajar el cine. Yo presupongo que todos ustedes vieron la película, ¿verdad? No quiero ser un spoiler que pueda decir cosas que el que no la vio, pero en ese sentido voy a compartir pantalla para poder ampliar el tema con mayor claridad, ilustrando algunos aspectos. Muy bien, el tema, como ven, lo llamamos siete claves para comprender la película El Brutalista: antisemitismo, inmigración, resiliencia, ¿no? Son tres motivos que aparecen fuertemente en el film, no son los únicos. Y una vez que me adentré en la investigación de este tema, me quedó claro que esto podría ser un curso de muchas clases, porque hay muchas temáticas que juegan acá y cada una de estas claves daría para ser, eh, como dije, un tema de una sesión como tal. Estamos hablando de una película, El Brutalista, una película que generó un impacto importante en los medios, en los críticos, en el público en general. Se trata de una obra compleja, audaz, una película larga, de más de 3 horas de duración, eh, una película muy ambiciosa en términos estéticos, en términos de la música, de la propuesta tanto visual como musical, como dramática que tiene. La película toma un personaje ficticio, no existió como tal, que representaría, digamos, una figura que es paradigmática de otras figuras de la cultura moderna, un arquitecto, Laszlo Todd, sobreviviente de la Shoah, que emigra a los Estados Unidos y que busca nuevas oportunidades, pero también cargan con los traumas que generó las experiencias que tuvieron en su país bajo la época de la Shoah y a su vez también todo el proceso complejo de migración. Pero El Brutalista es mucho más que una historia sobre la arquitectura, es una exploración de la experiencia judía de la diáspora, de la resiliencia tras la Shoah y la compleja relación entre identidad, poder y asimilación. Estos tres temas, identidades, poder, asimilación, aparecen tratados en una forma compleja en esta película, donde vemos un caso que es algo común en el mundo hoy: personas que son desplazadas por catástrofes históricas, persecuciones, guerras civiles, eh, genocidios, y que migran buscando un destino nuevo, con una historia compleja porque estos procesos tienen sus costos y las cicatrices de las experiencias no son algo que quedan, que se van rápidamente como tal. El director de esta película es interesante, Brady Corbett, que fue el actor, también fue el guionista junto con su esposa, que es una actriz noruega, y es director también. Él afirmó en una declaración que él se identifica como ateo, aunque fue educado en una escuela católica por su madre, su abuela materna, y tiene también ascendencia ashkenazí de parte de un abuelo. Él plantea que se autodefine como ateo, pero ha hecho una película donde la significación de la identidad judía en el mundo moderno se convierte en un tema central. Acá lo vemos con su esposa y co-guionista de este film. Esta obra ha ganado, como ustedes habrán visto, premios importantes. Por el lado, Adrian Brody, el actor, ganó, creo merecidamente, este Oscar, al igual que
el anterior que había hecho también representando un sobreviviente de la Shoah como el pianista, también la fotografía, realmente una fotografía muy destacada, ¿no? Con distintas escenas y planos muy cuidados, y también la mejor banda sonora, Daniel Blumberg, un músico inglés que hizo una tarea increíble de búsqueda de sonidos. Por ejemplo, cuando van a venir las escenas que tienen lugar en Carrara, en Italia, ¿se acuerdan las escenas en la cantera de mármol? En ese momento él fue al lugar para escuchar los ecos que tenían esos túneles y grabó. O sea, hizo una tarea de documentación muy compleja y muy interesante. También ganó, por supuesto, los Globos de Oro al mejor drama, al mejor director, la mejor actor película dramática, y también en Venecia ganó como premio al mejor director. Es decir, estamos hablando de una película muy premiada y forma parte de toda una tradición que hay en los últimos años en Hollywood, donde películas que tienen temáticas conectadas con la Shoah reciben premios. Más aún, al comienzo de la película, las primeras escenas son claramente una referencia por la forma en que están filmadas, con una cámara móvil, a otra película que ganó el Oscar hace algunos años a la mejor película de extranjera, una película muy dura que se llama El hijo de Saúl, una película también húngara en este caso, que nos describe una experiencia atroz de los Sonderkommando, los que se ocupaban de manejar los crematorios en Auschwitz. Ahora, yo quiero hacer un comentario interesante que me despertó a la luz de esta película. Hace muchos años le preguntaron al gran crítico literario, especialista en literatura comparada, George Steiner, si Shakespeare hoy tuviera que escribir algo con respecto a la Shoah, ¿qué haría? Y según Steiner, Shakespeare no escribiría una película o una obra en forma directa, sino que la forma en que Shakespeare hablaría del horror, de la experiencia trágica, sería en forma indirecta. Habría un personaje extraño que tiene gestos extraños, que genera una sensación de, pero ¿qué está pasando? Y muchas cosas de esta película están dichas en forma indirecta. Vamos a analizar algunas de ellas, pero la estrategia narrativa que eligió el director como guionista y como director fue que muchos elementos están presentes pero en forma indirecta, y vamos a hablar de algunos de ellos. Es decir, esta es una estrategia que, en lugar de otras formas narrativas donde el tema aparece en una forma muy, digamos, brutal y muy obvia, hay muchas cosas que en la película están dichas en forma indirecta. Y es una de las primeras películas que se atreve a hablar en una forma poderosa acerca del alto costo emocional de los sobrevivientes en distintos aspectos que ahora los vamos a comentar. Entonces, a mí me parece que esta película el autor escribió, hay cosas que son contadas en una forma narrativa, pero muchos elementos, por ejemplo, nosotros sabemos por el discurso final de Ana, la sobrina, que comenta que él pasó años en Bergen-Belsen, algún tiempo en Bergen-Belsen, pero no vemos ninguna secuencia que tenga que ver con eso. No hay menciones. Laszlo no habla de esa temática, pero sabemos que es un tema clave en la determinación de quién es él y cómo actúa. Entonces vamos a hablar de las 7 claves, que las voy a mencionar rápidamente, porque como dije, cada tema daría para una clase o un curso entero. Un tema clave que hay que entender para ver la película, y quiero aclarar algo, yo no estoy hablando como crítico cinematográfico, estoy hablando desde un punto, dar algunas claves de contexto culturales, también algunas cinematográficas, pero básicamente del contexto para entender lo que ocurre en la película. Por supuesto, si ustedes van teniendo preguntas o comentarios, por favor usen el chat para hacerlo. Bueno, el primer punto, la primera clave es que hay que entender acá la experiencia de los judíos en la modernidad. Esta experiencia ha sido una experiencia que tiene dinámicas de integración, de renovación, de violencia y de utopía. Como decía un gran historiador, los judíos en 1814 eran casi irrelevantes para la historia europea.
pero en 1914 uno no puede entender el mundo europeo sin los judíos. Es decir, en un plazo de 100 años, los judíos pasaron de los márgenes de las culturas básicamente europeas y después América, etcétera, de la periferia al centro de la creatividad en todos los ámbitos. Y esta es una transformación muy poderosa que ha tratado de ser explicado. Por ejemplo, Frei Grunfeld tiene un libro muy interesante que se llama Profetas sin honor, donde él habla de Freud, Kafka, Einstein y su mundo y cómo explicar esta saliencia, este efecto tan impactante de una minoría tan pequeña como los judíos en la cultura moderna. O, por ejemplo, en un libro que fue publicado hace poco, también hay versión en español, un musicólogo inglés, Norman Lebrecht, escribió un libro que se llama Genio y Ansiedad. Y el subtítulo es Cómo los judíos cambiaron el mundo entre 1847 y 1947, ¿no? Es decir, y muestra a través de personajes diversos y con historias muy interesantes, como ese tema y las presiones, ¿no? El libro habla cómo la ansiedad, por un lado, y la precariedad que enfrentan los judíos al insertarse en las nuevas sociedades europeas fueron motores de creatividad que se juntan con toda una historia larga de exclusión, con una gran intensidad intelectual y cultural, ¿no? Y este es un libro que combina elementos biográficos con análisis cultural, aunque creo que al autor no le hubiese venido mal cursar nuestra maestría de estudios judaicos para entender mejor los contextos. O, por ejemplo, la obra La Provocadora de Yuri Zelenskin, el siglo judío, el Centuria Judía, donde él analiza cómo el mundo, particularmente en siglo XIX, siglo XX, va a hacer lo que los judíos hacían desde la Edad Media, urbanos, se ocupan de servicios, alfabetizados, etcétera, etcétera, ¿no? Él muestra una obra muy interesante de un historiador especialista en temas eslavos. Entonces, el primer punto es que hay que entender que lo que vamos viendo acá es esta excepcionalidad en el desarrollo cultural e intelectual de los judíos en la modernidad como tal. La segunda clave es que hay que entender en la historia de los judíos de Hungría en particular y en la época moderna, es decir, no en la época medieval donde ya hay comunidades desde hace en Hungría muchos años, digamos, puedo hablar de más de 12 años, 12 siglos de presencia judía en Hungría, pero hablamos de la época moderna, es decir, eh, cuando el imperio austrohúngaro, que es el contexto que incluye lo que es Austria, lo que es la República Checa, Eslovaquia, Hungría y otros territorios, cuando empiezan los procesos de modernización política, se le da la ciudadanía y los derechos a los judíos. Y eso va a hacer que de estar en los márgenes puedan ingresar a las universidades, en las distintas profesiones, vivir donde quieran, en nuevas actividades económicas, etc. Particularmente la experiencia de los judíos húngaros fue una experiencia de una gran integración y asimilación a la cultura local. Muchos hasta hungarizaron los apellidos y hubo un proceso también de movilidad ascendente, es decir, de pequeño comerciante a un comerciante mediano o grande, o de pequeño comerciante los hijos ya profesionistas y todo un desarrollo importante. Esto aparece muy bien en otra película fascinante de un cineasta húngaro que se llamó Sonnenschein o El amanecer de un siglo, una película que sigue el trayecto de más de 5 generaciones de una familia judía húngara. Y vemos todos estos procesos de cambio y de integración. Los judíos, digamos, en Hungría, era una comunidad muy desarrollada. Uno puede verlo hasta el día de hoy cuando visita la ciudad de Budapest, donde va a encontrar la sinagoga más grande de Europa existente al día de hoy, en pleno centro de Budapest, una sinagoga espectacular, impresionante, que reflejaba, digamos, el nivel de integración de los judíos dentro de la sociedad húngara. Hacia 1941 había más de 800.000 judíos en Hungría y representaban el 6% de la población total, pero en ciertas zonas, incluyendo en Budapest, representaban un porcentaje más alto. Es decir, la presencia judía en Hungría era muy significativa. Y los judíos, como dijimos, se integraron
en gran parte, y Budapest era un centro también cultural, también empresarial, dentro de esta época que de alguna forma competía también con Viena, que era vista como la gran capital imperial, pero era, digamos, la segunda capital imperial. Y hay una escena que ustedes se acuerdan que cuando viene el intervalo aparece esta imagen, y vemos un fenómeno que es importante dentro de la película y todo. La esposa, Erzsébet de Laszlo, es una mujer no judía que se convirtió al judaísmo. Y esto refleja una realidad que muchos judíos húngaros había una alta tasa de matrimonios sexogámicos. Era parte de esa forma de integración. Acá se ve o en la entrada de una sinagoga, y si ustedes ven acá en hebreo dice arriba, Zea Shar Lashem. Esta es la puerta para el Señor. Es decir, vemos una comunidad muy integrada, pero que ya en los años 20 va a venir con el mariscal Horthy, que es el líder político de Hungría, va a haber una política antisemita, como hay en otros países dentro de Europa, con leyes que van a empezar a restringir la presencia judía en distintos espacios. Hungría fue aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo hacía en parte porque aspiraba a recuperar territorios que había perdido anteriormente a otros países en la zona, pero al mismo tiempo se dio un fenómeno paradójico que bajo el gobierno del mariscal Horthy y de un gobierno fascista con fuertes tendencias antisemitas, se negaron a entregarle los judíos a los nazis. Los trataban mal, los hacían trabajar trabajo forzado, les imponían limitaciones jurídicas, situaciones de precariedad, pero no se los entregaron. Hacia 1940, por ejemplo, decenas de miles de hombres judíos fueron forzados a participar en batallones de trabajo para cavar trincheras, para asistir a las tropas húngaras que peleaban junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muchos murieron en estas condiciones. Y sí hubo una deportación, pero no a los que tenían ciudadanía húngara. Aquellos que tenían ciudadanía húngara, el mariscal Horthy no se los entregaba a los nazis. Una política parecida va a seguir el gobierno búlgaro, por ejemplo, que no va a aceptar entregar esos. Fueron entregados y deportados aquellos que eran considerados apátridas, es decir, que no tenían la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el mariscal Horthy ve que los alemanes están perdiendo la guerra, quiere negociar con los aliados para tratar de preservar lo que pueda preservar. Los nazis lo que hacen es invaden directamente a Hungría, lo asesinan a él y ocupan el gobierno y colocan al grupo fascista más radical, las flechas negras, como se llamaban, y ahí empieza un capítulo muy trágico porque en esos años, en 1944, una de las pocas comunidades bajo la dominación de los nazis que estaba prácticamente intacta eran los judíos húngaros. Es decir, y el drama es que en 3 meses eliminaron vía transportes a Auschwitz a un número muy significativo de la población y otros fueron asesinados en distintos lugares, se crearon guetos, o sea, hasta 1944 parecía que el judaísmo húngaro se iba a salvar y por una diferencia de pocos meses podía haberse salvado. Pero no fue así y como ven, fueron deportados más de 400.000 judíos enviados a Auschwitz, donde más del 75% fueron inmediatamente asesinados. Por supuesto que acá colaboraron las fuerzas policiales húngaras en las matanzas y la deportación de los judíos. Y esto es parte de la experiencia de Laszlo, que de ser alguien integrado, un exitoso arquitecto local, empieza a sufrir las políticas antisemitas del régimen y después las políticas nazis de deportación y él es enviado a un campo, como nos enteramos tal. Obviamente que la Shoah tuvo un impacto atroz. Casi 600.000 judíos húngaros fueron asesinados. Y vemos, este era el último bastión judío en la Europa ocupada que se podía haber salvado, porque las tropas rusas no estaban lejos, pero acá vemos también la centralidad que ocupaba en la política genocida nazi
extermina a los judíos, ¿no? Porque habiendo otras prioridades, seguían enviando vagones con miles de judíos día a día hacia los campos de exterminio en Polonia. Este entonces sería el segundo punto de la historia de los judíos húngaros para ver. Ahora, otro elemento que puede ser el tercero, acá dice segundo, es que eh, cuando ocurren épocas de persecución, de guerras, etcétera, lo que se da es una emigración y particularmente en el siglo XX muchos países se beneficiaron de la fuga, del escape de intelectuales, académicos, profesionales que se escapan. Si pensamos el impacto que tuvo en México, por ejemplo, la llegada de españoles republicanos, ¿no? Que enriquecieron las universidades, las empresas, distintos ámbitos de la cultura mexicana. Pero acá pasa lo mismo, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante y después particularmente, vamos a ver un éxodo muy importante de intelectuales que buscan un puerto seguro para poder seguir con sus vidas. Acá tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, Marcel Breuer, alguien sumamente importante en la arquitectura que va a llegar a Estados Unidos como tal. Tenemos la figura de Eric Mendelssohn, un arquitecto excepcional, modernista, que era el arquitecto, entre otros, de Salman Shoken, uno de los grandes patronos de la cultura judía y alemana, dueño de tiendas departamentales en distintos lugares que después se mediaría a Israel como tal. O sea, hay mucha gente que estuvo, perdón, ¿qué pasó? Tuve un problema con la computadora. Ok. Ok. Y como ven, hay figuras importantes que van a estar en esta arquitectos, Han, Khan y otros que también son de origen y que van a tener que integrarse al nuevo ámbito. Es decir, el éxodo y la emigración de numerosos académicos judíos o antinazis de Europa en los años 30 y 40 van a enriquecer las universidades norteamericanas, la vida profesional, científica, en un gran nivel, porque las universidades más avanzadas eran las universidades de Europa, no eran las universidades americanas. Los norteamericanos iban a estudiar en universidades europeas, como hoy en día al revés, van a estudiar en universidades americanas. Entonces, este éxodo forma parte de Laszlo, el personaje nuestro, forma parte de esta gente que huye buscando salvación, una nueva vida, una nueva oportunidad para una vida mejor. ¿Qué me pasa que no puedo? Ok. Eh, Otro tema, hacia el cuarto, es el impacto de la Shoah en la identidad judía húngara y en el brutalista. O sea, la Shoah, como dije, en forma indirecta, todo el tiempo está presente en la figura. Y nosotros sabemos, hay numerosos estudios acerca de los sobrevivientes y lo que experimentaban y lo que decían, que por un lado, muchos de ellos tenían la culpa de haber sobrevivido, porque muchos miembros de sus familias no tuvieron esa suerte, fueron asesinados. Pues de alguna forma hay por un sentimiento de culpa de por qué yo sobreviví, no mi hermano o no mis padres. Y eso va a jugar un peso importante, ¿no? Eh, por otra parte, el exilio, que se ve claramente en la película, eh, hace que se tenga que reconstruir muchos elementos de la trama cultural, eh, eh, personal de la gente en estas situaciones, ¿no? Que nunca puedan regresar o no quieran regresar a la tierra originaria en la que se formaron, en la que vivían por ahí hacía 5, 6 o 10 generaciones. Ahora, Estados Unidos es para el personaje un lugar de oportunidades, pero al mismo tiempo un lugar de ruptura, ¿no? Y uno de alguna forma podría tomar esta idea de que la arquitectura, que tiene que ver con la construcción, es una metáfora de la necesidad de muchos judíos en la posguerra de reconstruir tanto sus vidas como su identidad.
Una famosa canción dentro del movimiento sionista decía Anu Banu Arza, Livnot Uleibanot. Es decir, esta idea de que construyendo me reconstruyo. Y la tarea, la acción, es una forma también de elaborar un pasado traumático. Y esto se ve claramente en la película. La película, como dijimos, no muestra la claridad de ese tema, pero uno ve en los silencios de Todd, en esas expresiones que uno puede ver de dolor, su adicción, y esto creo que en ese sentido es valiente porque muchos sobrevivientes cargaron con adicciones de todo tipo, y era una forma de elaborar esa situación postraumática tan terrible. Algunos Buenas tardes. Veo que el doctor Feinstein está pasmado. Vamos a esperarnos un momento a ver si se restablece la comunicación. Permítanos, por favor. Ya no veo el doctor Feinstein. Vamos a esperarnos un momento. A lo mejor vuelve a intentar estar con nosotros. Permítanos, por favor. Doctor Feinstein, ya tiene privilegios. ¿Puede activar su micrófono, por favor? sí, perdón, no sé qué fue lo que pasó, pero de golpe se apagó mi computadora, así que me disculpo y ahora comparto con ustedes no sé qué pasa, que no me deja ver bien. Ahí estamos, vamos a compartir para continuar. Eh, Muy bien, vamos a continuar. Espero que no me deja correr esto. Ok, muy bien. Entonces, perdón, vamos a seguir donde estábamos. Dijimos que
el impacto de la Shoah en la película. La película habla de temas que no siempre se ven o se manejan, como el tema de las adicciones, el dolor, el trauma, en mucho sentido el silencio. Él nunca habla de lo que le pasó en Europa. Prácticamente no habla nadie, que esto representa toda una estrategia que mucha gente siguió ante un dolor que era demasiado grande para poder conectarse con él, ¿no? Como tal. Eh, Otro tema clave que la gente no conoce porque no ha estudiado académicamente este tema es la sociedad norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la sociedad norteamericana como la sociedad norteamericana, ahora estamos en otra nueva etapa, pero hasta los años, digamos, 2000, donde veamos a los judíos integrados en todos los sectores sociales, culturales, etcétera. Pero lo que hay que entender es que durante los años posteriores y previos a la Segunda Guerra Mundial, la sociedad norteamericana tenía numerosas barreras y prejuicios antisemitas. Los judíos no podían participar en numerosos espacios dentro de la propia sociedad norteamericana. Eh, Había límites ocultos en las universidades de élite para limitar el número de judíos. Judíos no podían hacer sus prácticas en los hospitales comunes y esta es la razón por la que se empezaron a crear hospitales judíos en Estados Unidos para que los médicos egresados tuviesen un espacio donde poder hacer su residencia. Y esta película refleja ese clima de la sociedad norteamericana dividida por líneas de etnicidad y de racismo frente a la población afroamericana y frente a la población judía. Vemos los inmigrantes que llegan eh, como los que llegaron desde comienzo del siglo. Y un elemento clave que se ve en la película es el papel de la familia. ¿No? Acá vemos el primo, Atila, de Laszlo, que va a ser su primer, digamos, contacto para integrarlo, pero al mismo tiempo con la problemática. Y acá de vuelta, un matrimonio mixto, la decisión de Atila fue eliminar la herencia de esta época, él aparentemente emigró antes de la Shoah, y su decisión fue integrarse totalmente dentro de la sociedad americana, incluyendo el matrimonio con una joven católica, como aparece ahí, pero esos lazos fueron los que ayudaron, en cierto sentido, a los emigrantes a adaptarse por primera vez, a tener un espacio, un apoyo, y eso es importante en él, aunque después se da el distanciamiento por lo que ocurre en la escena donde la esposa de Atila no quiere que él siga estando con ellos. También hay cierta explotación del primo hacia su talento. Ahora, queda claro que en esa época había toda una situación peculiar. Uno de los personajes centrales, Harrison von Buren, el mecenas, es una demuestra de esta estructura de poder que se daba y de dependencia, ¿no? Él representa una élite norteamericana que por un lado valoran mucho el talento judío, pero bajo sus propios términos y condiciones, ¿no? Y esta es una escena muy significativa que recordarán de la película, ¿no? Donde ahí viene como la búsqueda, ¿no? De él, y acá lo vemos al aristócrata este Van Buren, el millonario, vemos a Laszlo junto a su amigo afroamericano, él tiene menos prejuicios que el resto de la población por la propia experiencia de haber sufrido discriminación por etnicidad, y lo vemos a él en esta montaña, se ve el ámbito industrial de la sociedad norteamericana, ¿no? Donde él está cargando carbón en lugar de desentrañar su posibilidad. Este triángulo que vemos por un lado las estructuras de poder que no tiene rostro, la mirada de Laszlo y la mirada también de otra población que estaba marginada y con derechos limitados, que era la población afroamericana todavía. Ahora, esto no es nuevo y Hollywood lo ha reflejado, aunque parcialmente. Por ejemplo, esta es la portada de la primera película de Hollywood que trata el tema del antisemitismo social en los Estados Unidos. Esta película se llamó en español El sol brilla para todos, una película muy interesante, hecha con el galán, un actor, primero Gregory Peck, muy famoso, que muestra una historia donde Gregory Peck es muy amigo del otro personaje que ven atrás, que acaba de regresar
del ejército, es alguien judío muy cercano. Gregory Peck es un periodista destacado, WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, que está de novio con una mujer de su mismo tipo, y él entonces empieza a sentir el antisemitismo. Entonces, para poder ver lo que significa, se hace pasar por judío y va a hoteles y le niegan el acceso, ¿no? No hay lugar, y empieza a vivir el tema. Entonces, esta película, de alguna forma, viene a romper ese gentleman agreement que era obvio de que los judíos tienen limitaciones. Y esta es una de las primeras películas en Hollywood que trata el tema y de vuelta con actores de primer nivel en un estudio que no era de dueños judíos. Los judíos de Hollywood de esa época no querían meterse en temas judíos, querían pasar más desapercibidos. O por ejemplo, la obra de teatro del mayor dramaturgo de esos años, Arthur Miller, famoso por distintos motivos, entre otros porque fue esposo de Marilyn Monroe. Arthur Miller hizo una obra de teatro, después se hizo película, se llama Focus, ¿no? Una novela corta donde se ve como una persona que no es judía, pero que tiene rasgos que asociados con judíos, empieza a sentir esa persecución en los años de vuelta, 40, 50 de comienzo. Acá vemos de la película que se hizo, ¿no? Una película fuerte, poderosa, que refleja un clima en que los Estados Unidos no era una sociedad de bienvenida en esos años. Los judíos no podían ser utilizados, aportar a esa élite, servir a esa élite, pero no eran vistos como miembros plenos de esa sociedad. Otro personaje que aparece en la película también es el abogado de Van Buren. Si ustedes recuerdan, él también está casado con una mujer no judía que se convirtió al judaísmo. O sea, esto habla también de que este tipo de judíos tan integrados a la sociedad y todo, que sirven y atienden a la élite norteamericana, también están de alguna forma vistos como personas de segunda. O, si ustedes quieren, una novela fascinante que escribió uno de los mayores sociólogos del judaísmo norteamericano, aunque él no era sociólogo, era escritor, el gran Philip Roth, en su obra The Plot Against America, una novela extraordinaria, que es una historia alternativa. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ganar Roosevelt, ganaba el candidato del Partido Republicano, alguien con fuertes simpatías de los nazis, ¿no? Lindbergh, el famoso héroe, piloto norteamericano, y qué ocurre con una familia judía en esa época. También se hizo una miniserie, acá tenemos la portada de la miniserie. O sea, lo que quiero plantear es que el clima de los Estados Unidos en los años 30, 40, 50, hasta los 60, no es tan auspicioso ni tan abierto todavía para la población judía. Eso va a pasar más tarde y hay que tomarlo en cuenta. Hay obstáculos. O sea, se ve, digamos, el antisemitismo como código de dominación todavía. Hay algo que la película sugiere indirectamente. eh, Se puede ver que, por ejemplo, por varias indirectas que aparecen en la relación de Van Buren con su hija y con su hijo y lo que ocurre cuando lo van a buscar, que podría haber ahí señalado indirectamente como un padre que abusaba sexualmente de su propia familia. Y hay una escena que se ve muy poco, no sé si recordarán, que en un momento en que están descansando en el parque, cuando ya vino la familia de Laszlo y su sobrina, hay una escena donde ella viene y se está arreglando, que el hijo de Van Buren la fue a buscar. Ahí probablemente hay otra violación indirecta, ella se está como arreglando, vistiendo, algo pasó ahí, tal. Y eso se puede percibir cuando la esposa de Laszlo, Erzsébet, va y lanza la bomba dentro de la familia, la bomba de ideas que lo acusa de ser un violador. Esto explota y se puede percibir de vuelta la estrategia indirecta que mencioné al comienzo, que acá hay algo perverso en esa relación familiar. Y una de las escenas más controversiales, que según algunos críticos era innecesaria y según otros era indispensable, es la escena de la violación. Si ustedes recuerdan, cuando van, y acá hay un elemento interesante, ellos van a Carrara, en Italia, a buscar mármol para el altar de ese templo que tendrá ese centro que está construyendo. Y hay una escena donde Laszlo, drogado y alcoholizado, es violado por Van Buren.
Esto puede servir como una expresión del antisemitismo, la violencia extrema del antisemitismo, ese desbalance de poder, esta idea de profanación, donde él dice, ustedes son tan talentosos y cómo no lo pierden. O sea, vemos que Van Buren lo hace como un acto de poder, de violencia, como son las violaciones, porque las violaciones no son un acto sexual, aunque ocurre en el ámbito sexual, son una forma de expresar poder, dominación, ¿no? Entonces, acá vemos esa escena que, como dije, algunos críticos plantean que es una escena que no aporta nada realmente, para otros aporta la crudeza, la violencia que encierra el antisemitismo y la desigualdad de fuerzas, ¿no? Acá tenemos la escena de la cantera, que poco después tendrá lugar esa escena tan dolorosa y que forma parte de esa sensación de que el judío que logra ser aceptado y todo tiene que pagar un precio alto, ¿no? Como tal. No se la dejan fácilmente. Ahora, esto va a cambiar en Estados Unidos y este libro, que fue publicado a comienzos de los 80, fue la expresión del cambio cultural, el libro de Silverman llamado Certain People, que es un libro que mostró cómo a partir del comienzo de los 80 ya los judíos estaban en todas las esferas, presidentes de empresas, presidentes de universidades, en la política, en todas las áreas. O sea, durante 40 años, 50 años, los judíos no podían tomar como obvia su aceptación como parte central del mundo norteamericano. Ya en los 80 se puede ver este peso y este es un libro muy interesante hecho por un periodista de investigación que ya marca el cambio. Ahora, otro elemento clave que es la banda musical. La banda musical es clave porque es una narrativa referencial. Porque esta película es una experiencia multisensorial. Tenemos las imágenes, pero tenemos el sonido. Y lo que decía el autor que ganó el Oscar por la música, él decía que la música debe imitar el sonido de la construcción. Es una metáfora del renacimiento y las luchas internas del protagonista. Y por otro lado, él quiere que esta música nos transmita emociones muy crudas con una experimentación sonora. Es difícil separar la experiencia cinematográfica de lo visual a lo sonoro, pero en esta película tiene un papel muy destacado y él hizo un trabajo muy original de documentación sonora y de otros temas. O, por ejemplo, esta idea de la banda sonora como un protagonista de la vida del tema. También hay escenas, si recordarán, de documentales de la época que hablan de el desarrollo de Filadelfia, otros lugares. Y por otro lado, dentro de esa banda sonora, de esa música que marca el contexto, tenemos, por ejemplo, al comienzo una lectura, la voz de David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, el creador, leyendo la Declaración de la Independencia. Porque para muchos de los sobrevivientes y gente de esta generación, este fue uno de los acontecimientos que marcó la identidad y puso fin al exilio como condición impuesta en la historia judía. Y esa declaración, que no es una frase corta, dura bastante tiempo, nos está marcando que dentro del trasfondo de la identidad está eso, como también después vemos escenas de rezo del día de Yom Kippur, la parte del vidú y de la confesión, donde la gente golpea el pecho, ¿no? Y también vemos que en la película es clave para entender, aunque eso solamente cuando uno después la analiza bien, la música que es por un lado cotidiana, los ruidos, los sonidos cotidianos, es una música al mismo tiempo intensa y también disonante, porque marca que la gente no está plenamente integrada. Laszlo, con todo su talento, sigue siendo visto como un extranjero. Y particularmente se ve eso cuando Van Buren le dice a su esposa, cuando ya está en Estados Unidos, no podrías hacer que hable un inglés mejor, habla como un lustrador de botas y le tira un níquel, una moneda, ¿no? Como diciendo es lo que uno le paga a alguien que lustra los zapatos, ¿no? Esa escena, si la recuerdan, es una forma de desprecio porque él todavía no domina los códigos de pertenencia claramente como lenguaje. Y esto ha pasado con todos los inmigrantes, con sus acentos y su dificultad de integración. Ahora, otro punto, anteúltimo, quiero mencionar, es la arquitectura como metáfora de la resiliencia judía. Porque el brutalismo, y la palabra brutalismo viene del francés, porque se llama concreto fresco, es que habla de concreto
brutal, brutal, así en francés como concreto crudo quiere decir. Porque este estilo arquitectónico que se va a desarrollar en los 50 es un símbolo de su identidad y su historia. El concreto recuerda algo de una funcionalidad sin adornos. Es una metáfora del exilio y la reconstrucción. El concreto, como la identidad judía fuerte y resistente, pero también expuesto y crudo. La película nos sugiere que aunque Tota adopta las costumbres, nunca deja de ser un outsider, alguien externo como tal. Y muchos judíos que emigraron a América y a otros lugares, la arquitectura y otras formas de arte era por un lado una forma de redención y de testimonio, de mostrar la supervivencia, pero al mismo tiempo reflejar ese mundo destruido, y como menciona la sobrina la Bienal de Venecia, que se ve al final con un Laszlo mayor en silla de ruedas, pero como un gran arquitecto exitoso, ella explica que ese primer centro que él construye y otros modelos están también inspirados en la experiencia de los campos de concentración, ¿no? Y de alguna forma, cada edificio que él construye, se ve ahí de vuelta sinagogas o centros comunitarios, centros culturales, es un intento de dar sentido a la destrucción que quedó atrás. Aquí vemos de vuelta las imágenes de torre, de construcción, de el concreto simple pero resistente, símbolo de esta resiliencia. Y el brutalismo, si bien muchos de los que estuvieron ahí, como Le Corbusier y otros, no eran para nada judíos, refleja la visión de un judío que ha sobrevivido a la guerra. Lo esencial es lo que importa, lo ornamental es superfluo, ¿no? Este estilo. Sus diseños reflejan su experiencia de vida, estructuras que parecen frías por fuera, pero que encierran una profunda humanidad y propósito. Eso uno lo ve cuando él, Laszlo, explica en distintos foros por qué construyó así el edificio, y en particular esa imagen de la luz que entra, ya sea la cruz que se refleja en ciertos horarios en el templo como otros. A lo largo de la película, vuelvo a decir, por eso es una película que trata en forma compleja y profunda tema de la identidad judía, acá aparecen distintos dilemas que enfrentan los inmigrantes. Asimilarse completamente a la sociedad estadounidense, como el caso de Atila, el primo de él, o preservar su identidad judía. Lo que vemos que hace Laszlo es preservar la escena de la sinagoga, que hay dos escenas de la sinagoga, una al comienzo cuando está sin familia y otra después, cuando ya están rezando con la familia, muestra esa idea de, por un lado, me integro, soy parte, pero al mismo tiempo tengo particularidades que quiero preservar. Y él va a hacer concesiones. Sin embargo, gracias a su esposa y su círculo cercano, mantiene vivo ese símbolo con la identidad judía. Y lo vemos en el caso de la sobrina que decide hacer aliá, como lo dice abiertamente, decide irse a emigrar a vivir a Israel, como muchos sobrevivientes que se dieron cuenta que no querían seguir justificándose, que no querían seguir pagando el precio que exige la vida en otro contexto nacional. Laszlo adopta las costumbres, las expectativas del mundo estadounidense, pero nunca deja de ser un outsider, por las experiencias propias que vivió en su formación en Europa, por la tragedia y el trauma de la Shoah, y por una sociedad que no reconoce plenamente a otros. Y esta escena me recordó, estamos en una escena del violinista sobre el tejado versión 2.0. Si ustedes recuerdan, Sholem Aleichem o Chagall en su obra reflejan el judío que está ahí como un Luftmensch, como alguien que flota medio en el aire. Acá ve esta escena, me recordó esta imagen de Laszlo con su amigo afroamericano, ahí en ese espacio, ¿no? En el tejado. ¿Qué significa que miran desde arriba al resto de la sociedad? Lo miran así porque son outsiders, y esto es lo que mi maestro, el mentor, Paul Mendeflor, y Libraja, decía que una de las explicaciones del alto nivel
digamos, de intelectuales judíos en la modernidad era que ellos eran insiders cognitivos y outsiders sociales. Es decir, conocen a fondo la cultura, son creadores de esa cultura, son parte, son insiders, están dentro, pero al mismo tiempo son outsiders sociales, son vistos como no plenamente aceptados. Y para finalizar, ¿no? Viene una pregunta, es el desenlace, ¿no? El desenlace de la película. ¿Es una historia épica de alguien que vive dramas y se reconstruye y logra un éxito? ¿O es una película que las pérdidas, las cicatrices, el dolor sobrepasa los logros? ¿Logró consolidarse plenamente como un arquitecto o su lucha termina en cierto desencanto, ¿no? La pregunta nos deja eh, un interrogante acerca del costo de la asimilación y el exilio. Si bien triunfa en ese mundo y tener una exposición en la Bienal de Venecia es un símbolo, ¿no? De una de ese éxito que él ha tenido en el mundo, la pregunta es cuál es el precio que tuvo que pagar para ese desempeño. ¿Logró superar ese pasado trágico o lo ha enterrado de alguna forma? Y por último, esta pregunta, ¿puede un judío inmigrante realmente encontrar un hogar en un mundo que lo ve como extranjero, incluso cuando es celebrado? ¿No? Van Buren es un ejemplo de esta clase que lo usa, lo valora en su genialidad, en su creatividad, pero al mismo tiempo lo domina y no lo ve realmente como un par para él. Como ven, presentamos en forma muy breve y ahora tenemos algunos momentos para si hay preguntas o comentarios poder profundizar. Por favor, utilicen el chat, porque somos muchos. Eh, si alguien quiere preguntar o comentar algo sobre la película. Yo simplemente mencioné algunas eh, claras. Sí, él acá habla, acá Lili plantea que la arquitectura es un poco fraude, correcto. Es decir, yo estuve Tadao Ando y vi algunas de sus obras en la isla y en Japón y en otros lugares. Eh, de vuelta, el autor consultó con varios especialistas en arquitectura acerca de, porque también hay otras formas de estilo, ¿no? Como tal. Pero acá creo la idea es construir un personaje que tiene viabilidad como tal, no es un caso absurdo. Obviamente que de alguna forma no es una descripción exacta de un tipo de arquitecto u otro, pero de alguna forma el autor quiso, leí que consultó con varios profesores de historia y arquitectura en prestigiosas universidades norteamericanas para ver cómo construir un personaje que tenga cierta credibilidad, pero por supuesto que hay temas más grandes, pero este estilo empieza en los años 50, ¿no? De 60 a 70 ya es algo un poco diferente, pero ya en los 50, con Le Corbusier y otros, ya hay elementos del brutalismo como tal. Pueden escribir si tienen dudas o comentarios, todavía nos quedan 2 o 3 minutos. Pero bueno, yo lo que quise hacer dar algunas claves contextuales para entender la experiencia de los judíos en la modernidad, el drama de los judíos húngaros, los años que tardaba en esa época el poder hacer la reunificación familiar. Y si uno no tenía contactos o posibilidades como Laszlo va a empezar a tener, eso se hacía todavía más difícil porque las barreras son como tales. Y por eso la película va más allá de lo judaico, porque tiene que ver con un mundo en que tenemos tanta gente. La esposa de él lo dice que es conversa. Él lo mencionó. Dice, mi esposa después de mucho estudio y todo, se convirtió como tal. Eh, o sea, y eso era algo bastante común, digamos, lo tenemos en Europa Central, Europa Occidental, más que en Europa Oriental, o sea, en Hungría, en Alemania, en Austria, en estos países había altas tasas de matrimonios exogámicos, ¿no? Sí, hay de vuelta, acá más allá de si la veracidad estricta del movimiento arquitectónico, él tomó un arquitecto, podía haber tomado un músico, podía haber tomado un escritor, pero nos quiere enseñar esta dinámica de antisemitismo
radical como fue la Shoah, la persistencia de este tema, nos plantea que el antisemitismo tiene que ver en última instancia con relaciones de poder y de dominación. Y también vemos el tema de la resiliencia, y creo que esta idea del concreto como un símbolo de resiliencia me parece eh, muy poderoso. Estas esposas eh, conversas se convierten en pilares de la identidad judía. Si uno ve otra película basada en un dato histórico, el Rosengasse, que es una calle en Berlín, que hasta el día de hoy, que era un cuartel de la Gestapo donde habían puesto presos a esposos judíos casados con mujeres arias, y por la presión de sus mujeres, cientos de mujeres en la puerta protestando, finalmente la Gestapo liberó a estos hombres. O sea, eh, Rosenstrasse se llama la película, que refleja esta historia verídica, y están los datos cuando lo visitan Berlín, donde vemos cómo la que define y denuncia la violación es su mujer, que hoy en día también es parte de ello. ¿Crees que este mismo problema de integración se presenta en este tiempo? Bueno, siempre se presenta el problema de la integración, porque la integración no solamente tiene que ver con lo que tú piensas, tiene que ver con cómo te conciben los otros. ¿Los otros te ven como parte plena de la sociedad o no? Esa ya lo planteó Herzl, que son las mayorías las que definen quién se integra o no se integra, ¿no? El autor podría ser judío por el nombre, pero no lo sabemos. Bueno, el autor quiso construir un personaje complejo, no usó, de vuelta, no construyó un caso real. Podía haber tomado muchos personajes que tienen historias, pero ha habido películas de distintos personajes reales que emigraron, y con toda la problemática, desde la película sobre Hannah Arendt y la película sobre algunos músicos judíos. O sea, hay películas que tratan casos reales de inmigrantes, sobrevivientes, y todo el costo que eso tiene, ¿no? El brutalista también uno lo puede asociar con brutalidad, ¿no? En el día de hoy, ¿no? O sea, la palabra brutalista, vemos un mundo muy brutal, muy frío. Si ustedes ven los colores, son todos colores grises, fríos, el clima, o sea, a propósito, la fotografía refleja un mundo frío, duro, doloroso como tal. Bueno, hay muchas opiniones que uno puede ver, mucha gente vive eso. El tema de lo largo muestra que estos son procesos que duran, y la ambición del cineasta fue no una obra, porque podía haber hecho una obra de 2 horas, una película de 2 horas. Hizo una película que por un lado es épica, pero al mismo tiempo va más allá de lo épico, y como ven, hay muchos temas para profundizar acerca de la identidad judía moderna y las distintas etapas y las diferencias en los distintos países. Si quieren profundizar muchos de estos temas, los invitamos a acercarse a los cursos que tiene la Universidad Hebraica, desde el programa de maestría, que acá tenemos varias egresadas y egresados que nos están viendo, como desde numerosos cursos que tenemos que tocan estas temáticas de distinta forma, porque comprender la experiencia judía de la modernidad requiere tiempo. Y por supuesto que el sueño americano no fue un jardín de rosas, ¿no? Y así como los inmigrantes ahora latinos que están sufriendo en los Estados Unidos las políticas el hecho de no tener los papeles en orden y todos estos temas tan complejos que le quitan a una persona una base de seguridad, y existencialmente uno vive en un limbo con miedos y angustias de ser deportado, echado. La película aborda muy bien que el sueño americano no fue tan simple, y que las relaciones de poder se mantuvieron, y ahora lo que vemos son intentos de mantener ciertas imaginería de cuál es el verdadero poder y autoridad dentro de las sociedades norteamericanas. Esta plática va a quedar grabada y la van a poder visitar en la página de YouTube de la universidad. Si ustedes van, tenemos un portal YouTube de la universidad, ahí tenemos numerosas actividades que hemos realizado a lo largo de los años. Por supuesto, una película fuerte, poderosa, emocionante, dura, pero que creo que necesaria para
comprender mejor nuestras experiencias. Gracias a todos, un gusto tenerlos con ustedes. Saludos a todos los amigos, conocidos y gente nueva que nos acompaña. Y bueno, nos veremos próximamente para otros comentarios y otras actividades académicas y culturales. Buenas noches a todos.